La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. En la carta primera del apóstol Pablo, carta primera del apóstol Pablo a Timoteo, una vez más, primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ese pasaje nos habla de orar por todos los hombres que existimos sobre la faz de la tierra. Sepamos o no los nombres, debemos de interceder por todos los pueblos, tribus, lenguas y nación. Esa es la orden de Dios a través de esta carta. En el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en alta eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio ciertamente a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Asimismo, vamos a entrar a ese interesante pasaje de las Santas Escrituras. El pasaje nos habla ciertamente de orar por todos. ¿Quién no tiene necesidad en la faz de la tierra? Hay tantas personas necesitadas. Algunos están pasando el dolor del luto de algún familiar que ha partido de esta vida y se sienten heridos, se sienten dolidos, desesperados por la partida de ese ser que tanto amaban. Otros están pasando difícil situación por causa de su matrimonio que ya se rompió o está a punto de romperse. Otros están pasando crisis por causa de que sus hijos están entregados a la perdición, están totalmente arrastrados por el vicio de las drogas, del alcohol, pornografía y cuanto pecado más podemos enumerar. Otros se sienten desesperados por una tremenda deuda que no pueden pagar. Además, otros se encuentran también desesperados de manera total, que sienten que mejor la solución sería quitarse la vida. Ese es por causa del gran desespero que tienen. Otros están pasando angustias tremendas, difíciles, por alguna enfermedad que el médico ha dicho, ya váyase a descansar a su casa, esperar el momento de partir. Desesperados, angustiados se encuentran estas personas. ¿Cuántos están en las cárceles? Totalmente desesperados, queriendo encontrar la salida de la cárcel para escaparse. No hayan qué hacer, están abatidos, desesperados, angustiados. Pudiéramos enumerar más situaciones adversas y por lo tanto es necesario que todo el pueblo de Dios intercedamos especialmente por toda la gente, sea que la conozcamos por nombre
o no la conozcamos, probablemente jamás lo hemos visto. Entonces, el apóstol pide que oremos por todos los pueblos, tribus y nación. La oración es muy prominente en las epístolas de Pablo. Tuvo grande importancia para la iglesia del primer siglo. Dios había roto el velo del templo, ciertamente, para que la gente tuviese contacto con Dios, porque solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo para poder adorar y ofrecer su adoración, su alabanza. Pero ahora que una vez que Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado y ha sido también resucitado por el poder de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios. Había ciertamente propiciado la entrada al lugar santísimo a los creyentes de todas las naciones. A menudo el apóstol indica sus cartas con una oración de acción de gracias, como vemos en la primera y segunda de Corintios. Solo su carta a los Gálatas no contiene una acción de gracias. Otras veces él también, intercediendo por los destinatarios, como en Éfeso, cuando les escribe en este caso a los efesianos. Entonces a los filipenses, colosenses, contiene las oraciones por la iglesia. A veces Pablo pide oración por él mismo. Lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Si usted va, por ejemplo, al libro de Efesios capítulo 6, verso 19, versículo 20, el apóstol está pidiendo a la iglesia de Éfeso y a toda la cristiandad posible: oren por mí. Él está interesado que todo el pueblo se ocupe de él. Ciertamente es un apóstol lleno de la gracia de Dios, del poder de Dios. Es un hombre lleno, cargado de la sabiduría perfecta del Dios vivo y verdadero. Pero a pesar de todo, podemos contemplar la gracia de Dios en el apóstol Pablo, pero está pidiendo que el pueblo ore por él. Los ministros todos seamos llamados apóstoles, profetas, evangelistas, seamos llamados pastores, maestros en la palabra. Tenemos la necesidad de que todos ustedes oren por nosotros. Como humanos necesitamos la oración de todos. No somos Superman, no somos el superhombre. Somos humanos como cualquier persona. Necesitamos la ayuda de sus oraciones y más que todo, para que Dios nos abra puertas para predicar por donde quiera. El apóstol Pablo ciertamente dice: oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Este hombre ciertamente está hambriento, sediento de que el pueblo, la iglesia de Dios, ore por él. También escribió: y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Con denuedo hable de él como debo de hablar. Y en Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4, exhorto, orando también al mismo tiempo por vosotros o por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y así lo vemos en las distintas cartas, anunciando el apóstol que la iglesia debe de interceder, debe de orar. En esos dos pasajes, Pablo estaba pensando en su ministerio hacia el mundo que no conoce a Cristo, que no conoce la verdad, no conoce la vida todavía. Y entonces Pablo pide oración para que pueda abrirse puertas en esos lugares y llevar el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, pidió que el mensaje llegara con claridad a todos ellos. El pasaje que vamos a estudiar enfoca la oración.
pero también comunica otro mensaje que concierne al mundo sin Cristo. Su énfasis es que no debemos dejar fuera ninguna clase de personas de nuestras oraciones. Lastimosamente que hay tantos creyentes que no quieren orar, ni por ellos mismos quieren orar. Por eso los vemos todos infelices, deprimidos, llorando, desesperados porque están desconectados del Dios vivo y verdadero. Cuán importante es que nosotros entendamos que debemos de depender de Dios en todas las cosas que emprendemos. Porque si dependemos de Dios, entonces seremos prosperados, bendecidos. Pero cuando no lo hagamos, entonces nos vamos a sentir todos inútiles. Les decía entonces que su énfasis de Pablo es que no debemos dejar fuera a ninguna clase de personas de nuestras oraciones. Aún las autoridades que a menudo no simpatizan con el evangelio. A veces somos obstaculizados por ellos de una forma terrible. A veces somos esposados, echados a la cárcel, golpeados por predicar la palabra. Pero aún con todo, dice Pablo, hay que orar por las autoridades. Debemos orar por la salvación de ellos sin omitir a ninguna persona de nuestra intercesión. Para apoyar estos conceptos, el párrafo contiene enseñanza doctrinal de suma importancia. Por lo tanto, otra característica imprescindible de una iglesia ejemplar es que ora por todos. Se interesa orar por todos. Es necesario hacerlo. Si lo hacemos, veremos muchas almas viniendo a los pies de Jesucristo, siendo restauradas, siendo prosperadas por el Dios vivo y verdadero. Recuerde que debemos totalmente interceder para que Dios salve nuestras autoridades, nuestros gobiernos. Intercede por la salvación de todos y busca que todos lleguen a conocer a Cristo, aunque sean enemigos del evangelio, de otra cultura lejana o personas cercanas de corazón duro y conducta reprochable. Tenemos que orar para que Dios tome el control, para que Dios haga los cambios que se necesitan hacer en la vida de los hombres. Hemos visto gente depravadas, desenfrenadas, que quién podía pensar que Dios tuviera misericordia. Gracias por las oraciones de miles de creyentes que Dios ha tenido compasión de prostitutas, de borrachos, maldicientes, gentes violadoras, depravados, personas totalmente locos que ni en el psiquiátrico los han querido, pero Dios los ha restaurado gracias a las oraciones de toda la iglesia a nivel mundial. Entonces, mis queridos, según el versículo 1 al 7, el énfasis de Pablo se nota en la repetición de una palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es la exhortación principal de estos versículos? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué hemos de hacerlo por las autoridades? Según estos versículos, ¿por qué hemos de orar por todos los hombres? ¿Cuál es una de esas peticiones que debemos hacer por todos? Esto es lo que responde el apóstol a través de estos pasajes bíblicos. Y lo vamos a responder totalmente todas las preguntas posibles que hemos hecho. La prioridad de interceder por todos. Me encanta el versículo 1 de 1 de Timoteo capítulo 2, donde se nos da las instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Así Dios usa a Pablo para escribir estas verdades, animarnos a que seamos un pueblo de oración, de intercesión. Entonces Pablo introduce el tema de la oración con la frase exhorto ante todo. Quería decir, tengo que tratar una variedad de detalles sobre la iglesia en esta carta, pero de todos ellos el tema que tiene más prioridad es este.
Es lamentable que la oración no tenga prioridad en muchas iglesias. En muchas iglesias no se le da prioridad a la oración. Se le da tanta prioridad a toda clase de eventos, pero menos a la oración. A veces la reunión de oración es la actividad menos concurrida en ellas. El templo se abarrota cuando invitamos músicos de otras iglesias. El templo está bien abarrotado. No cabe a veces la gente porque quiere escuchar música. Cuando invitamos un predicador que saben que es un predicador bastante usado por Dios, la gente no cabe en los templos. Cuando hay bodas, cumpleaños, quinceañeras, y aun cuando es el día de la madre, el día del padre, el día de acción de gracia para participar del pavo en aquella ocasión, algunos el día 31, pero pasado de ahí los templos están vacíos. Aun cuando se trata de la oración, unos 3, 4 hermanitos están orando. Y especialmente los que se llaman ser cristianos odian estar en la presencia de Dios. ¿Por qué digo que la odian? Porque no están presentes. Ponen miles de excusas para no estar en la oración. Y por esas excusas de no estar en la oración, excusas sin razón, estas excusas sin razón los tiene completamente deprimidos. No sienten la presencia de Dios y constantemente están diciendo: pastor, me siento deprimido, siento voces diamoniacas, siento voces de Satanás que me hablan a mi espíritu, a mi mente, a mis oídos. No sé qué hacer, pastor. Por supuesto, no sabes qué hacer porque te has desligado de la relación con tu Dios. Samuel dijo: lejos esté de mí pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Se peca cuando se deja de orar por otros y se peca cuando se deja de orar por uno mismo. Debemos entonces concurrir a las oraciones. ¿Por qué? Porque es ahí donde somos alimentados, donde nuestra batería se carga espiritualmente, donde somos revestidos de la potencia de Dios. Más oración, más santidad. Poca oración, hay poca santidad. Más oración, hay más tranquilidad. Poca oración, poca tranquilidad. Más oración, más frutos se ven en la iglesia. Poca oración, pocos frutos o nada se ve por la falta de oración. Por lo tanto, vemos también los jóvenes. Los jóvenes ciertamente, muchos de ellos no les encanta estar en las oraciones. Odian ese momento de la oración y tratan de ver cómo se escapan del templo, se van a las tiendas o se ponen a jugar con sus iPads o se ponen a jugar con sus iPhone, pero deben de estar entretenidos en esas cosas, pero menos en la oración. Por eso los vemos todos frustrados, decaídos, no pueden orar, no pueden testificar, no pueden darle la gloria a Dios porque están oprimidos, porque no están conectados con Dios. El autor llamado Pablo emplea 4 términos para referirse a la oración, impactando así los que leen esta interesante carta, con el gran significado que tiene este ministerio de la iglesia. En realidad, el significado de estos vocablos no varía mucho y sin duda Pablo los usó para enfatizar el concepto de la oración, no tanto para distinguir diferentes clases de oración. Sin embargo, cada uno dice algo importante sobre la oración. Por ejemplo, rogativas, que viene del verbo necesitar. Rogar es porque hay desesperación, hay angustia para clamar en el favor de otros. Describe la oración que es motivada por un profundo sentimiento de necesidad. También enfatiza la importancia de la oración porque se usa para presentar una petición a un rey y así sucesivamente. Oraciones se refiere a la oración en general, en una comunión con Dios, no con los humanos,
sino con Dios, el Todopoderoso. Como el vocablo solo se usa para referirse a una comunicación con Dios, incluye la idea de reverencia y adoración. La oración no consiste solamente de peticiones, es un acto de sumisión, de adoración al Creador del universo. El término peticiones significa acercarse a Dios con intimidad, familiaridad, confianza y como un niño con su padre, para expresar los deseos de su corazón y así sucesivamente. Podemos ver que finalmente las acciones de gracias señalan también un elemento imprescindible. Esto es un elemento imprescindible en la oración. En Romanos capítulo 1, verso 21, ese pasaje dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo quiero que le preste toda atención a este interesante pasaje que acabo de darle. Romanos capítulo 1, verso 1, es decir, capítulo 1, verso 21. Una vez más, Romanos capítulo 1, verso 21. Ese es el pasaje. Préstele oído, préstele atención. Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias por todas las bendiciones que recibieron. A pesar que los perdonó, a pesar que los salvó, no le dieron honra, no le dieron gloria, no le dieron alabanza, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos creyentes dicen, es que a mí la oración me cansa, me aburre, me da sueño? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo es posible que estar en comunión con Dios te dé cansancio, te dé aburrimiento? Eso da a entender de que tu corazón no ha sido entregado a Dios. Y por no haber sido entregado a Dios, te sientes como una cucaracha fumigada con baigón. Te sientes muerto, te sientes inútil, te sientes infeliz. Y crees que la oración es un momento que no se debe de ocupar nadie. Pero no es así. Todos los grandes hombres de Dios, usados por Dios en el pasado, en el Antiguo y Nuevo Testamento, los hombres presentes que han sido y están siendo usados, son hombres de oración. Son personas equipadas en la presencia de Dios. Son hombres y mujeres especialmente humanos. No tienen más que nosotros. Solamente la unción que Dios les ha dado porque le han creído a Dios, aman a Dios y les encanta estar en la presencia de Dios. Pero muchos les pasa lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo enseña lo que son los pecados más básicos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Si desde la creación los hombres han mostrado rechazo a Dios por la falta de gratitud a Él, a toda costa el creyente debe de evitar esta falta. El creyente manifiesta su amor, dependencia y sumisión a Dios por medio de la sincera acción de gracias al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, la oración por las autoridades se ve claro en el capítulo 2 de Primero de Timoteo, verso 2. Hay que orar por los reyes, por todos los que están en alta eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, se nos manda no a maldecir a las autoridades, no a levantarse contra de ellas, sino a interceder, a clamar para que Dios traiga completamente autoridad y sabiduría que sea usada por parte de estos hombres que Dios ha establecido. Tal vez tú digas, pero si no son ni cristianos, pero a pesar que no son cristianos,
Dice Romanos capítulo 1, verso 1 al 7, que son establecidos por Dios para establecer el orden. Y cuando la persona no se somete, dice el Señor, debes de someterte, porque si no lo haces, no de balde lleva la arma. Es una persona que está destinado por Dios a ejecutar las leyes y también a usar sus armas. Entonces, en vez de murmurar, sujétate a ellas y debes de interceder por ellas. En el versículo 2, el autor señala a un grupo particular por lo cual los creyentes de Éfeso debían interceder. Es posible que los cristianos descuidaron este deber porque veían a las autoridades como enemigos y opresores. El rey se refiere al conocido emperador romano, Nerón. Era muy difícil para los que amaban la santidad y la justicia sentir respeto para un líder egocéntrico y justo como Nerón. Sin embargo, Pablo enseña una obligación cristiana, es respetar el puesto y que ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que el creyente no ore por él. Todos los que están en eminencia, se refiere a los gobernantes, a los funcionarios de rango inferior que estaban sujetos al emperador. El creyente debe de orar por todos ellos. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta programación, pero quiero orar por usted para que Dios le incentive a buscar el rostro de Dios. Santísimo y glorioso Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo. Despierta tu pueblo a doblar rodillas. Despiértalos, oh Dios, y empújalos a caer de rodillas, a levantar sus manos para buscar tu rostro en favor de todos los pueblos, de todas las tribus, lenguas y nación, no importando el color, no importando las lenguas. Lo que importa, Señor, lo que más importa es que todos alcancen tu misericordia por medio del clamor de tus hijos. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti. Mis amados televidentes, soy el pastor Luis Palacios, que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.